En nuestro primer episodio dejamos a Morihei Ueshiba, habiendo sido rechazado en su ingreso al servicio militar, lo que lo había afectado profundamente. ¿Qué hizo Sensei con este rechazo? Comenzó a internarse en el bosque y a pasar horas colgado en los árboles, con grandes pesos amarrados a sus piernas, tratando de estirarse para dar la talla. Y cuando se presentó a la revisación médica el año siguiente, lo logró. Mediante este método consiguió estirarse y llegar a la altura mínima requerida por el ejército japonés y finalmente fue admitido. Inmediatamente lo destinaron al regimiento de infantería de Wakayama, donde pudo dar rienda suelta a su espíritu competitivo. No le era suficiente terminar primero en un ejercicio de marcha forzada, sino que además lo hacía cargando el equipaje de los que habían quedado rezagados. Era el único de su regimiento que podía soportar las marchas de 40 kilómetros que realizaban los oficiales montados a caballo. Durante todo el servicio militar, Morihei siguió entrenando artes marciales y se convirtió en un hábil luchador de sumo, así como se destacó en el uso de la espada y la bayoneta. En el año 1904, Japón finalmente entró en guerra con Rusia. Sin embargo, O-sensei no fue enviado al frente como el resto de su regimiento. Aparentemente, su padre Yoroku, que era un político con ciertos contactos, había pedido en forma secreta que su único hijo varón, Morihei tuvo 3 hermanas mayores, fuera mantenido al margen de la contienda. Sin embargo, el joven soldado insistió y finalmente fue enviado al frente en Manchuria en el año 1905. No está claro cuál fue su accionar en China, ya que su hoja de servicio contiene vagas referencias, por lo que el año y medio que pasó allí se encuentra envuelto en un halo de misterio. Parece ser que Morihei no entró en combate durante el conflicto. Otros biógrafos, sin embargo, dicen que durante su servicio aceptó las más duras misiones y realizó proezas increíbles. Relatan que en una ocasión un soldado chino lo apuntaba con un fusil a considerable distancia, y en el momento que estaba a punto de disparar, se sorprendió al encontrarse a Ueshiba detrás de él. También cuentan que sus aptitudes psíquicas habían alcanzado tal grado de perfeccionamiento que sus camaradas le dieron el título honorífico de Heitai no Kami-sama, el dios de los soldados. Estas condiciones para la vida militar hicieron que sus jefes lo instaran a continuar con la carrera castrense. Sin embargo, Morihei prefirió regresar a Tanabe y dedicarse a la agricultura y el estudio del budo. Más adelante en su vida, diría que aún siendo tan joven, sintió que había algo erróneo en el hecho de combatir en una guerra, y que de la misma no surgían ganadores reales, sino solo muerte y destrucción. Regresó finalmente ileso a Tanabe, siendo parte de un ejército vencedor. Sin embargo, el precio en vidas humanas había sido muy alto. Esto probablemente enfermó a Morihei, quien al regresar se encontraba deprimido y actuaba en forma muy extraña. Su vida no encontraba rumbo. Se encerraba en su habitación durante horas, desaparecía en los bosques durante días o permanecía en la playa al descubierto frente al más recio tifón. Durante este tiempo se interesó en numerosas artes marciales. Había entrenado durante el periodo de su servicio militar en el dojo de Masakatsu Nakai, como instructor de la Yaoyu Ryu Jutsu en Sakai. Los días de permiso y después de licenciarse se trasladaba desde Tanabe a continuar entrenando. Además, su padre Yoroku construyó un dojo en la propiedad de la familia e invitó al notable maestro Kyoichi Takagi, el último noveno dan instructor de Judo Kodokan, para dar clases a Morihei, el que se entrenaba diligentemente, reforzando sus conocimientos ilimitados de las artes marciales clásicas. Es claro que en esa época se encontraba en una excelente condición física. Se cuenta que cuando había que moler el pastel de arroz, un acontecimiento comunal en los pueblos de Japón, Morihei golpeaba el mortero con tanta furia que destrozaba el martillo. Esto sucedía tan a menudo que nunca más se le permitió participar. Para desarrollar su fuerza, apilaba en la vara que llevaba en los hombros 4 o 5 veces más que el peso normal, pero al hacerlo bloqueaba los estrechos caminos del pueblo, generando molestias en sus vecinos. En 1908 se enroló en un movimiento que buscaba defender los templos budistas, arrastrado por el erudito Kumagatsu Mirataka, quien había vivido 18 años en el extranjero. Dicho movimiento fue exitoso y evitó que se cerraran numerosos templos en la prefectura de Wakayama. Sin embargo, la economía de la región estaba en decadencia y Morihei estaba ansioso por emprender un nuevo rumbo. Seguimos avanzando hasta aquí en la vida de Sensei. Lo hemos acompañado al campo de batalla y descubrimos que fue un pionero en la lucha por el medio ambiente. Continuaremos en los próximos episodios recorriendo a su lado la historia reciente de Japón.